Bien, damos inicio entonces a la sesión del 8 de septiembre del 2021, comenzando en Moodle. ¿No es cierto? Entendiendo que hay una actualización además de Moodle, ¿ya? Que me llevó un tiempo trabajar y migrar a la nueva plataforma. Bien, entendiendo que en este momento están viendo la pantalla y están viendo Moodle, si no me cuentan, siempre la reunión va a aparecer acá arriba, solamente yo ahí voy a ir cambiando la fecha, solamente aquí va a estar la reunión, la siguiente o la actual. ¿Ya? Aquí están algunos conceptos básicos que estamos trabajando, ¿no es cierto? Que vamos a trabajar también hoy día. Esta reunión la voy a borrar seguramente ligerito. Y me preocupé de dejarle acá un cronograma, está bien chiquitito, a ver, ya, un cronograma de las fechas importantes, en teoría. Esto es lo que está planificado, siempre lo planificado está como para a veces modificarse, pero es lo que delineamos. La primera evaluación sumativa debería ser de vuelta del 18, en relación a lo que es ética y legislación, que vamos a ir trabajando poco a poco. Esta semana vamos a comenzar, lo más probable es que el jueves empecemos con la legislación. Y eso debería ser una evaluación en grupo e individual. Una parte que se hace en grupo y hay otra que se hace individual, que da derecho a, o que da, digamos, pie a esa primera evaluación. Luego dijimos que van a haber 2 informes en noviembre y en diciembre. ¿Ya? Eso lo dijimos también en las primeras clases, uno asociado a implementar algunas rutinas de seguridad, ¿ya? Y la segunda en función de evaluar un software que ve algunas vulnerabilidades del desarrollo. Para terminar con un control sumativo general, más o menos el 5 de enero, de vuelta de año, digamos, a comienzo del año 2022. Esa semana terminan las clases. La primera semana de enero terminan las clases. Digamos como un control, no voy a decir que es como un examen, no, es un control que va a tocar varios temas que vimos y vamos a ir cerrando el ciclo ahí al final. ¿Ya? Ese control lo más probable es que sea en línea y sea una especie de test en línea, 15%. Durante el semestre vamos a estar trabajando, durante todo el semestre van a ir apareciendo actividades acumulativas y que van a tributar en un 10% y esa nota se va a poner al final del semestre. Esas serían las notas que están ahí. Luego, la recuperación de alguna evaluación por algún motivo justificado, ¿no es cierto? Ustedes saben que tienen que hacerlo por intranet en las justificaciones, cuando es certificado médico o alguna situación que se pueda documentar. Y si hay otra situación personal, ¿no es cierto? En ocasiones pueden conversar directamente conmigo cuando podemos ver una situación. Y en otra hay que conversarlo con la jefatura de carrera, para que la jefatura de carrera pueda, digamos, autorizar la toma de alguna evaluación que por algún motivo ajeno a lo tradicional se puede hacer. Esa recuperación sería el 12 de enero. Y la evaluación integradora, ¿no es cierto?, que es el 19 de enero, que esa evaluación todos pueden darla, ¿ya? Todos pueden dar una evaluación integradora, aun cuando esté aprobado o aun cuando esté reprobado y no tenga posibilidades de aprobar la asignatura. Igual la pueden dar para mejorar, entre comillas, el promedio, aun cuando repruebe. Esa es la idea, ¿ya? Bien, no sé, ¿algún comentario de eso? ¿Algo que mencionar? ¿No? Avanzamos entonces. Bien, ahí están los porcentajes. Ya, aquí está el programa, aquí van quedando las grabaciones, como dijimos, ¿no es cierto? Y vamos a trabajar hoy día con esta diapositiva de conceptos preliminares. Un detalle importante. Traté de ser muy claro en esto. Van a haber actividades que son de carácter formativo, ¿cierto? Durante la sesión. Hoy día vamos a dejar una actividad de carácter formativo, que es hacer un mapa conceptual, ¿no es cierto?, de seguridad y sus relaciones. Y otras que van a ser de carácter acumulativo. Entonces, cada uno tiene que ver ahí
si entrega esta actividad, yo le doy la libertad de hacerlo, pero cuando son acumulativas, usted sabe que eso es conducente a una evaluación al final del semestre. La de hoy día que vamos a trabajar es formativa, y también tienen la posibilidad de entregarla, por supuesto. Vamos a ver cómo funciona. Por ahora las voy a dejar ahí formativa, esperando, por supuesto, que un porcentaje no menor del curso la pueda hacer, porque va a ser para la hora digamos, asíncrona. Ya, si no hay más detalles, voy a comenzar con lo de hoy día, y como le repetía al compañero que me decía hace un ratito si podía hacer una recapitulación de lo que vimos, comenzamos a conversar la semana pasada de la estructura del curso, y lo que alcanzamos a hablar un poco era de cómo ha ido evolucionando la seguridad. La seguridad en general, siempre enfocado nosotros en lo que son los sistemas de información. Y hoy día vamos a comenzar con esa idea nuevamente y nos vamos a preguntar algunas cosas. Tengo que decir, darle los créditos, ¿no es cierto? Y lo dije en algún momento, que este curso fue preparado por la profesora María Antonieta y el profesor Patricio Caldame de Concepción. Y en este caso la motivación la voy a tomar desde ahí, que ellos mismos la elaboraron el semestre pasado. ¿Ya? Todo el curso está basado, ¿no es cierto?, en Stalin, ¿ya?, y Brut especialmente, ¿ya?, por si acaso. Libros que están abajo en la plataforma en Moodle. ¿Ya? Ahí van a encontrar el libro correspondiente. Bueno, la idea es motivar el curso y pensar esto, ¿no? Y ahí vamos a hacer la conexión con las clases anteriores. Dice, la pregunta ¿es importante la seguridad informática? Yo creo que todos vamos a decir que sí. Ahora, ¿por qué? Me gustaría escuchar sus impresiones. A ver, ¿por qué piensan que puede ser importante la seguridad informática hoy en día? Vamos, ¿eh? Los escucho. Vamos, ¿alguna impresión, digamos? ¿Cuál es el motivo que hoy día tiene un grado de importancia de seguridad informática? Hablemoslo entonces en la empresa. ¿Por qué en la empresa es importante? Resguardar datos de gran relevancia. Si la competencia lo obtiene, puede tener mayor ventaja. Ya, ahí tenemos un punto que nos da Mac. Perfecto, gracias Mac por el punto. Ahí tenemos una situación. Rodrigo, ¿tiene la mano arriba? Sí, Rodrigo García, mano arriba. Está silenciado tu micrófono. Está hablando por el chat el Rodrigo, profe. Perfecto. Vamos a ver qué pasa ahí. Ya, ahí está el punto. La información es dinero, y para poder obtenerla gratis es el mayor beneficio. Ya dice que no tiene micrófono. A ver, estamos de acuerdo que hoy día en realidad siempre la información se traduce a dinero, ¿no? Hay un estudio por ahí que dice que poco a poco el nuevo petróleo son los datos, ¿ya? Y si ustedes buscan información por ahí, dicen que hoy día los datos están mejor valorados que el oro incluso, ¿ya? A ese nivel, digamos, de importancia que tienen los datos hoy día. Claro, cuando hablamos de informática, informatique, ¿no es cierto?, de origen francés, en el fondo es el tratamiento de los datos. Entonces, la seguridad es de la información, y como dijimos la semana pasada, yo tengo que proteger los datos principalmente, porque gracias a ellos puedo generar la información. Ya, vamos ahí. Ahora, si queremos darle el énfasis, y le entendemos a Rodrigo ahí, y poder obtenerla gratis, ahí no me queda muy claro, Rodrigo, el punto que quieres desarrollar, pero todos sabemos que hoy día nada es gratis en el ciberespacio, nada es gratis en la red, ¿no es cierto? Aunque nos digan que Facebook es gratis, que WhatsApp es gratis, etcétera, sabemos que no es gratis.
sabemos que pagamos con nuestros datos, con nuestro comportamiento, ¿no? Sabemos que hay asociado un valor a lo que nosotros hacemos y lo que nosotros, como digo, dejamos registro de nuestro hacer en la red. Para llevar al punto y para avanzar, hay que decir que hoy día, más que antes, los datos y la automatización es el núcleo del negocio muchas veces, ¿ya? Especialmente por la pandemia, la transformación digital se aceleró mucho en varias empresas y hoy día, si no tenemos los datos seguros, podremos tener grandes pérdidas e incluso fracasar en los negocios. Entonces, no cabe duda que en lo comercial, en lo industrial, digamos, en la empresa, la seguridad de la información es fundamental. Y si vamos a lo personal, más o menos vamos a llegar a la misma conclusión. O sea, yo tengo que resguardar mi información, ya sea personal o sea de carácter empresarial. Rodrigo, si quieres desarrollar un poquito el punto ahí de obtenerla gratis en mayor beneficio, ahí te sigo la lectura, ¿ya? Entendiendo eso, hay que decir que así como la informática y el desarrollo de la ciencia de la computación, siempre se los digo, es una ciencia joven, tiene alrededor de 100 años, ¿ya? Fue pasando de ser una moda, un gusto, un privilegio, ¿ya? Un gasto, a convertirse, ¿no es cierto?, en un servicio esencial. Muchas veces la informática no estaba en un área TI, no había una subgerencia de TI, sino que estaba debajo de finanzas, estaba debajo de administración, porque era como un staff, como un asesor de esas líneas. Pero poco a poco ha ido ya tomando su espacio en la organización y hoy día sabemos que es un elemento clave e importante en cualquier organización. Por lo tanto, aquí viene la pregunta que voy a tratar de desarrollar para explicarnos por qué la seguridad de la información es importante. Les pongo el caso de extremos. Gran empresa. Nómbrame una gran empresa, a ver. Para ponerle rostro y nombre, a ver. Una empresa grande de Chile. Coca-Cola. Sabía que iba a aparecer esa. Ya, bien, Coca-Cola. ¿Ya? Bueno, no es chilena, pero está acá dentro, ¿cierto? Coca-Cola, muy bien, ¿ya? Ahí aparece Doji, dice Javier, ¿ya? Empiezan a aparecer empresas grandes, ¿no es cierto? Ya, puedo seguir las nacionales, Codelco, ¿no es cierto? Codelco. Podemos decir CMPC, ¿ya? Grandes y tremendas empresas, ¿ya? Y por otro lado, les voy a poner el extremo de un comerciante, emprendedor, ¿no es cierto?, que tiene su negocio y que comenzó, no sé, hace poco, y trabaja en línea. Entonces, si esos dos extremos pierden la información, ¿quién pierde más? ¿La gran empresa o ese pequeño emprendedor o microempresario? Si pierde la información. La grande. La grande. ¿Ah? ¿Quién más dice que la grande? O al revés, ¿quién dice que el pequeño? Porque la mayoría va a decir que la grande por lo que veo. ¿Quién dice que el pequeño? La grande. ¿Perder qué, profesor? ¿En volumen de dinero o en porcentaje de ganancia? Solo vamos a hablar de la información. Voy a Ah, decirlo así. Pierde todos sus clientes, pierde su listado de productos, pierde las letras por pagar, las letras por cobrar, pierde toda su información comercial. ¿Quién pierde más? ¿La gran empresa o el pequeño empresario? La grande, profe. Ya, ¿sí?
Bueno, la idea, repito, es generar la discusión y es ponernos en contexto. Sí, todos vamos a pensar igual y no hay una respuesta así, ¿no? Solo quiero llevarle a este razonamiento. La grande, por supuesto que podría perder una utilidad tremenda del tema, pero ¿qué pasó? Es probable que como tiene un alto riesgo, como nos estamos dando cuenta, tenga medidas que le ayuden a recuperar su información, a resguardarla. A lo mejor tiene respaldo, tiene todo un sistema que asegura a lo mejor su información de las últimas horas, pero el pequeño empresario, Profe, pero usted dijo que la perdía. Si la sí, sí, pierde, la pierde. A sí, estamos de eso nos acuerdo, referíamos nosotros, supongo. estamos de acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que la pérdida, ¿no es cierto? En la grandes empresas, eh, la pregunta es, ¿quién valora más lo que tiene? ¿El que tiene mucho o el que tiene en teoría poco? Es que aquí quiero desarrollar el punto. ¿Hasta cuándo estoy dispuesto a pagar para resguardar esa información? Obvio que la empresa grande va a pagar más por resguardar la información porque tiene más recursos y la información vale más dinero que la información de la empresa pequeña. Sí, todos vamos a estar de acuerdo en ese punto, ¿no es cierto? Todos vamos a estar de acuerdo que es más dinero, que mueve mucho más dinero. Pero la pregunta, repito, si hubiera que tomar medidas y yo tengo que proteger algo, ¿hasta cuándo voy a estar dispuesto a pagar? ¿Habrá algún límite? ¿Habrá algún criterio estándar para eso? Yo creo que Depende, un porcentaje de las ganancias que genera la información, como un 80% de las ganancias que podrían generar Ya, la información. ok. Entonces, eh, por ahí va el tema. O sea, ese va a ser el cuestionamiento. ¿Por qué proteger la información? Porque es más difícil para nosotros recuperarla o tratar de tener nuevamente que perderla completamente. Pero habitualmente siempre van a haber límites. Y aquí es el punto que quiero desarrollar. Desde mi perspectiva, esta es una opinión muy personal, yo creo que el pequeño empresario pierde todo cuando pierde la información. Pero, y muchas veces podría llevarlo al fracaso, completamente. Porque lo más probable es que sus procedimientos, sus respaldos no existan. ¿Ya? Ni siquiera tenga documentación impresa, no sé, no hay un orden, no hay una estructura. ¿Ya? Pero las grandes empresas pueden perder la información, pero la pueden reconstruir de los documentos, los procedimientos, de las personas. Hay todo un sistema sin necesidad de que haya todavía políticas de seguridad. Hay posibilidades de hacerlo. Ni hablar si se pusieron en campaña de eso. Pero el otro no. Habitualmente el pequeño no toma ningún cuidado o son muy bajos. Y en ese aspecto, en Chile, de alguna manera, el Servicio de Impuesto Interno resolvió eso y hoy día tienen la información de todos en cuanto a ventas y compras. Y aunque no nos demos cuenta, ese pequeño empresario está de alguna manera protegido porque no se pierde ni sus ventas ni sus compras. Las tiene servicio impuesto interno. Ahora, eso no es gratis, ¿ya? Pero ese es el punto de desarrollar. El pequeño puede perder todo, el grande, aunque pierda su información, tiene algún mecanismo para recuperarla. Ahora, si se pone en campaña de además protegerla, ahí ya no hay ningún inconveniente, la puede recuperar. Y para avanzar, creo que la persona puede pretender proteger su información en un cierto porcentaje. O sea, yo no voy a pagar un 90 o un 100%, porque si pierdo eso, a ese costo, mejor lo compro de nuevo. Lo más probable es que invierta el 50, el 30% del valor de ese activo. Y aquí viene la complicación. ¿Cuánto cuesta un activo de información? Porque es muy distinto decir un auto, ¿sí? Una impresora, ¿ya? A datos e información. ¿Sí? O sea, yo si quiero proteger una impresora, si la quiero asegurar, ¿ya? Por dar un ejemplo, lo más probable es que no quiera hacerlo o pague muy poco, porque es muy fácil recuperar ese activo físico.
no guarda gran cantidad de información. Pero distinto es si quiero proteger una base de datos, si quiero proteger un listado de clientes, ¿cierto? Porque eso no tiene un valor exacto, sino que el que yo le vaya dando. ¿Ya? Entonces, es difícil precisar muchas veces hasta cuánto estoy dispuesto a pagar. Pero por lo general es hasta la mitad del valor. De ahí para arriba me complico. Ahora, ¿cómo valorar esos activos que no son físicos? Y ahí el problema. Ya. Entonces, en resumen, desde mi perspectiva, ojo, es que hay un espacio muy grande ahí. Los pequeños empresarios no están cubiertos. ¿Ya? Más allá de lo que el Servicio de Impuestos Internos los registra en Chile para poder cobrar el impuesto. Pero todos sus otros datos, como sus clientes, sus letras por cobrar, etcétera, no están muy protegidas. Y podría llevarlo a un fracaso si es que no tuviera alguna medida, como por ejemplo, imprimirlo, como por ejemplo tenerlo en papel. Cualquiera de esas medidas podrían ayudarlo en su momento. Ya, quiero avanzar, pero quería dejarles claro eso. Y lo vamos a ver en el diagrama enseguida de los conceptos de seguridad y cómo estos se relacionan entre sí. Pero antes de eso, un concepto nuevo, y aquí conecto con la clase anterior, cuando decíamos que antes era mucho más sencillo proteger la información y los datos, porque antes que se informatizara, esto se reducía a una bodega donde estaban los papeles, donde estaban las cuentas, y para proteger esa bodega, yo simplemente montaba seguridad en esa bodega. ¿Ya? Y eso significaba proteger las vulnerabilidades que pudiesen tener y poner un punto fijo ahí a resguardar esa bodega. A todo esto, ya que hablé de las vulnerabilidades es una característica propia del activo que en forma intrínseca genera algún grado de peligro, ¿ya?, asociado. Si nosotros hablamos de una infraestructura, hablamos de una casa, de una oficina, ¿cuáles son los puntos vulnerables de esa construcción? ¿Por dónde podrían atacarnos en una casa, en una oficina? ¿Puerta o ventana? Sí, es muy obvio, ¿no es cierto? Sí, es muy obvio. Exactamente, ese es el punto. Yo puedo ver la vulnerabilidad. Y es por eso que nosotros protegemos esa vulnerabilidad. Ponemos protecciones, cambiamos las puertas por puertas de mayor seguridad, ¿no es cierto? Y estamos protegiendo esa vulnerabilidad que es intrínseca a ese activo. Ya, protejo la puerta, pongo protección en la ventana, la infraestructura es de concreto. ¿Qué me queda? ¿Por dónde más me podrían atacar? ¿Por dónde más podrían entrar a esa dependencia? ¿Ya? La chimenea. Bien, Javier. Bien, bien, esa es la idea. Claro, la chimenea, incluso el techo, ¿no? O sea, si es una bodega que está lejos, ¿no es cierto? Sacan planchas de zinc, sacan pizarreño, lo que sea, pum, rompen el techo y podrían entrar. Entonces, claro, chuta, uno dice ya, ok, tendré que enrejar todo el techo, poner ahí acero. Y claro, lo que quiero decir es que nosotros podemos proteger, pero siempre va a haber una posibilidad de que igual se vulnere. Porque que yo ponga protecciones, que ponga puertas, no significa que sean infalibles. Alguien las puede cortar, alguien las puede romper, pero la idea de la protección es dificultarle el proceso a ese agente, digamos, en el fondo, que me quiere amenazar. ¿Ya? Pero puedo tomar las medidas. Ahora, el punto a lo que los quiero llevar, el problema es este, el ciberespacio. ¿Qué es el ciberespacio? ¿Cuándo aparece el ciberespacio en esto? ¿Ya? Entonces, antiguamente bastaba con eso, le pongo protecciones por todos lados, le hago, a lo mejor, le pongo pandereta a la orilla, ¿no es cierto?, porque me podrían acercar y sigo protegiendo esta dependencia. Pero cuando aparece la dificultad del ciberespacio, ya no es tan sencilla la protección.
Entonces, por aquí hay una definición de ciberespacio, que lo vamos a conversar y vamos a ver que ahí está el problema hoy en día. En este caso es un consejo de investigación, este es de, si no me equivoco, es de un Instituto de Seguridad Nacional americano que define: el ciberespacio consiste en artefactos basados en la tecnología informática y la de comunicaciones, o que depende de ellos, ¿ya? La información que estos artefactos usan, almacenan, controlan o procesan, y las interconexiones entre estos diversos elementos. Es decir, desde que las comunicaciones entraron a los sistemas de información, ya se volvió más complejo la protección, porque ya no puedo proteger un lugar. Mis datos, como dijimos en la clase anterior, ya no están en mi dominio, pueden estar fuera de mi dominio. Y tendría que ver cómo genero esa protección también donde estén almacenados. A veces lo hago yo, a veces lo hace un tercero, ¿ya? Pero esto creció en complejidad. Si lo pienso en esta casita que teníamos, ¿no es cierto?, en esta oficina que estaba protegida, y yo quiero cortar las vías de comunicación a esa casa, bastaba, como les decía, colocar una pandereta, colocar un guardia y darle instrucciones que no hablara con nadie. O sea, aunque intentaran hablar con él, no hay comunicación. Pero acá no, como acá están los equipos de red, y tengo que poner también más o menos la misma idea. Tengo que poner el muro en los equipos de red. ¿Cómo se llama el muro en los equipos de red? Si quiero levantar una pandereta, ¿cómo se llama? El firewall. Firewall, ¿cierto? Firewall es equivalente a poner una pandereta alrededor de mis instalaciones, ¿no es cierto? Luego de eso tendría que determinar cuáles son los puntos de entrada y de acceso que podían tener a esa red, y poner el centinela que espero ahí que esté protegiendo, ¿ya? Entonces, repito, se empezó a complejizar y vamos a ver que el ciberespacio le dio pie a la ciberseguridad, ¿ya? Donde ya no bastaba proteger lo local, sino que había que preocuparse de este ciberespacio que, repito, que incluso sale del territorio nacional. Como vamos a ver más adelante, las leyes nacionales dicen que por constitución, que está ahí entredicho, se debe proteger a los nacionales, ¿no es cierto? E incluso debería protegerse de ataques que vienen de fuera del territorio nacional. Entonces, la ciberseguridad como tal, que la vamos a definir ahora, es una línea que aquí los autores no están muy de acuerdo. Unos dicen que la ciberseguridad es más grande que la seguridad de la información, y hay otros que dicen que la ciberseguridad en realidad está siendo un subconjunto de la seguridad de información. En mi perspectiva, yo me inclino por esa segunda alternativa. La seguridad de información es lo importante, los medios ya serían un subconjunto. Entonces, siguiendo esa línea, acá ustedes encuentran la definición de lo que sería ciberseguridad, que, como dice, es la colección de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardias de seguridad, directrices, enfoque de gestión de riesgos, acciones, capacitación, mejores prácticas, garantías y tecnología que se utilizan para proteger el entorno del ciberespacio. Como se dan cuenta, ya creció esta idea. Son muchos elementos que hay que tener en cuenta para proteger el ciberespacio. Y aquí viene lo que vamos a hablar, y los activos de la organización. Las personas también son importantes de proteger, ¿ya? Los usuarios. Entonces, esta ciberseguridad, que en alguna instancia se han generado carreras de ciberseguridad, digamos, paralela en este caso a la ingeniería informática, ¿ya? Hay diplomados, hay estudios de posgrado, ¿ya? Porque es un área que se puede también desarrollar y profundizar. O sea, me refiero, ustedes como ingenieros civil informática, está claro que no son expertos en ciberseguridad. Este es un curso introductorio, y si en algún momento se quieren especializar en esta área de la informática, habría que seguir estudiando.
diplomado, ¿no es cierto?, un médico posgrado, y certificarse en alguna línea que los habilite para profundizar en esta área. Bien, sigo con esto para que avancemos. Dice, los activos de la organización y los usuarios incluyen dispositivos informáticos conectados, personal, infraestructura, aplicaciones, servicios, sistemas de telecomunicación y la totalidad de la información transmitida y o almacenada en el entorno del ciberespacio. La ciberseguridad se esfuerza por garantizar el logro y mantenimiento de las propiedades de seguridad de la organización y los activos de usuario frente a los riesgos de seguridad relevantes en el entorno del ciberespacio. Vemos este concepto. Los objetivos generales de seguridad comprenden lo siguiente: disponibilidad, integridad, que pueden incluir autenticidad y no repudio, y la confidencialidad. Que lo conversamos en la sesión anterior, hablamos de las 3 características de la información, ¿ya?, que deberían proporcionar seguridad a la información, que se conoce como CID, ¿sí?, CID, ¿ya?, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Sin embargo, a medida que nace esta línea dentro de la informática, aparecen otros conceptos asociados a estos términos. En este caso, como la autenticidad y el no repudio. Lo vamos a conversar en un ratito. Ya, para cerrar esta idea, repito, pasamos de una seguridad local que se llevaba en años anteriores a una seguridad más bien global, donde ya no basta con proteger lo local, sino que me tengo que proteger, ¿no es cierto?, de todas las posibles intervenciones que tenga mi información donde se encuentre, local o fuera de mi negocio. Esa es más o menos la idea, ¿ya? Y bueno, ni hablar, las redes sociales son parte de este ciberespacio, ¿ya? Y ahí está un tema aparte de las redes sociales que no viene en este curso, pero en algún momento las vamos a conversar también. Bien, en esta idea voy a mostrar una gráfica, pero les dejo ahí 2 conceptos importantes que necesito que le den una vuelta: el ciberespacio y la ciberseguridad. No sé si hay algún comentario o alguna aclaración que quieran proporcionar en este punto. ¿Alguna idea que haya quedado no bien amarrada? ¿Todo bien, profe? Avanzamos. Entonces, en esta idea de la ciberseguridad, aparece este diagrama que un poco les pedí que leyeran, ¿no es cierto?, la sesión anterior. Vamos a seguir en este capítulo del Stalin, en el 1.1, están los conceptos básicos en el fondo de seguridad. Y aparece acá en el centro esto, el activo, ¿cierto? Y ahí es donde yo necesito que ustedes profundicen en la hora asíncrona, ¿no es cierto? Y empiecen a pensar ahí y hacer un mapa conceptual, que eso lo voy a leer enseguida, de cada uno de estos elementos que están acá, y me digan, por ejemplo, siempre quizá enfocado en lo que es la empresa, para que tengamos un contexto, cuáles son los activos de la empresa, o más bien le vamos a dar el nombre de activos de información. Ya tuvieron contabilidad, me imagino, ¿sí? Estoy ahí bien en la malla, están al final de la carrera, así que tuvieron algún grado de contabilidad y pregunto, la definición de activo, así activo solito, ¿qué será un activo? ¿No? Nómbrame un activo entonces de la empresa. Bienes, aló, ¿se escucha? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se escucha, Fabián? ¿Sí? Son bienes, pueden ser tangibles, no, intangibles no creo. Ese es un poco el tema. ¿Tangible o intangible es esto? O sea, claro, puede ser un bien o un servicio. Igual un servicio es un Sí. activo. ¿Ya? Entonces, ahí viene el tema. Los activos de información pueden ser tangibles o intangibles. En la empresa, claro, es mucho más fácil en la contabilidad ver los activos tangibles, pero igual hay intangibles, las patentes, los derechos, igual son activos intangibles. ¿Ya? Ah, sí, po. ¿Sí? Igual son activos. Pero claro, Los recursos que posee la empresa, sí.
Sí, los bienes o recursos que posee la empresa, ¿no es cierto? Hablamos desde las instalaciones, ¿no es cierto? A los vehículos, los mobiliarios, los muebles, etcétera. Vamos hablando de activos. Pero cuando hablamos de activos de información, ¿no es cierto? Son todo aquel activo por el cual existe un procesamiento de los datos, digámoslo así. ¿Ya? Entonces, ahí técnicamente no me refiero a un vehículo, no me refiero a una mesa, no me refiero a una silla, ¿no? Me refiero a los activos que, como dije, resguardan o procesan información. Entonces, esos activos, ¿ya? Que puede ser hardware, software, sistemas, ¿ya? Tienen un valor para el propietario. Y ese es el valor, como les digo, que a veces no es tan exacto como un activo más tradicional. Entonces, como dice aquí, el propietario le da un valor a ese activo, ¿ya? Y al mismo tiempo le trata de poner lo que se conocen como contramedidas, ¿no es cierto?, para reducir el riesgo, ¿sí? El riesgo de que tenga alguna amenaza a ese activo, ¿sí? Ahí va entendiéndose la idea del gráfico, que lo conversamos hace un ratito. O sea, si fuera una casa, yo le pondría protecciones a las ventanas, ¿sí? Mejoraría la puerta. Como les digo, lo que tengo adentro de esa casa tiene un valor. Bueno, si realmente fuera muy valorado para mí, efectivamente me complica. Como les dije, pondría a lo mejor una plancha de acero para que no pasen por arriba, podría seguir poniendo panderetas, etcétera. Yo podría empezar a poner contramedidas que reduzcan el riesgo. Lo mismo pasa en la ciberseguridad. El detalle es que ya no solamente, ¿no es cierto?, tengo que hacerlo con lo físico. Hay algunas definiciones de activos que pusieron por aquí los compañeros. ¿Ya? Los activos son total de recursos que se disponen en la empresa para realizar operaciones. Bienes y derechos ya, de la empresa. Entonces, gracias ahí por la definición. La pregunta es ahí, estos activos, ¿no es cierto?, son de interés del propietario, pero también son de interés por estas personas que amenazan estos activos. ¿Ya? Y estas personas, ¿no es cierto?, que están ahí atentos también, que le están dando un valor y que quieren usar este activo, también están buscando o existen amenazas que podrían también asociarse a ese activo. Y estas amenazas lo que hacen es explotar la vulnerabilidad del activo. O sea, justamente esta amenaza va a buscar entrar por la ventana, ¿sí?, derribar la puerta, ¿ya?, que son las situaciones que todos conocemos que son la vulnerabilidad de ese activo. Entonces, aquí, estos conceptos son los que tenemos que ir desarrollando y entender, ¿no es cierto?, hasta cuánto estoy dispuesto a proteger, y aquí viene lo complejo, ¿qué es esto? ¿Qué valor le damos al activo? ¿Ya? Entonces, tarde o temprano, me voy a dar cuenta que no puedo proteger todo, que tengo que correr riesgos, como en la vida, ¿no? Como en la vida, como en todo. Y en ese aspecto, yo voy a tener que priorizar, ¿sí? Yo voy a tener que decir, este activo lo voy a proteger más que a otros. Voy a empezar a correr riesgo con ese activo. Ahora, como su nombre indica, es una apuesta. Yo le puedo chuntar o puedo, digamos, no ser tan asertivo. Pero existen algunas técnicas y algunos procedimientos que están establecidos que te van dando luces de que hay que proteger más y que hay que proteger menos. Que son las normas que podemos estudiar y que están ahí en detalle, que las vamos a ver muy, muy breve en el curso, pero están las normas que ya nos ayudan a saber qué activos proteger y con cuáles podría correr el riesgo. Para lo cual hay que hacer una matriz de riesgo y verificar dos elementos, ¿ya? Que ese activo en realidad tiene un impacto si me lo vulneran, ¿ya? Y otra posibilidad es con qué probabilidad eso se puede dar. Para hacerlo concreto, muy sencillo, si tengo un computador como este,
existe el riesgo de quedarme sin energía eléctrica, ¿ya? Sin energía eléctrica, sin poder operar. Entonces, si se corta la energía, me va a afectar mucho, digamos, en un computador porque me podría dejar sin trabajar. Si es un notebook, no me impacta tanto porque tiene batería. Podría trabajar un resto sin la batería. Pero si es un computador de escritorio, ese riesgo me afecta mayormente. Ahora, dependiendo la característica del activo, yo le doy más o menos peso. Si es un PC común y corriente, tiene menos peso que si fuera un servidor, que no puede detenerse en su producción. Entonces, tengo que hacer un estudio, un análisis y determinar a qué activos ese riesgo lo puede afectar mayormente y proteger más al servidor que al notebook en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, mi idea, necesito que profundicen un poquito esta lectura y que me hagan un mapa conceptual de cuáles serían los riesgos que podrían afectar a este activo y cuáles son los activos a proteger. ¿Ya? Lo pueden leer en el libro de Stalin, que aparece el detalle, o lo pueden complementar con otros autores. Lo mismo aquí con las amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que van en este activo? ¿Y cuáles podrían ser los agentes que amenazan los activos? ¿Ya? Esa es la actividad que necesito para la hora síncrona. Y como la hora ya me va tomando, solo quiero destacar lo siguiente. Esto de la seguridad no es algo nuevo y quiero mostrarles una foto de lo que es un castillo, que en sí es un poco cómo se fue desarrollando la seguridad. No es tan distinto a un sistema de seguridad hoy día o de ciberseguridad. ¿En qué sentido? Hay varias, podemos decir, varios anillos de seguridad. Por ejemplo, la parte más segura de esto, ¿cuál será? ¿El centro? El centro, ¿no es cierto? Estamos claros que el núcleo es la parte más segura de este castillo, porque para llegar al centro yo tengo que vulnerar las medidas de seguridad que tiene el castillo. ¿Sí? Y aquí se ve un foso, se ve un muro, se ven torres, se ve puertas. Hay varias contramedidas que están tratando de proteger el castillo. Y hay una que quizás no está presente ahí, pero la primera línea de seguridad, la primera defensa de los castillos era la ubicación. Porque habitualmente se ubicaban en una zona alta, ¿no es cierto? Y desde ahí yo podía observar 2 días antes, cuando venía un ejército a hacer el ataque. 2 días antes. ¿Ya? Porque veía, ¿no es cierto?, la polvareda, porque veía las luces, etcétera. Han visto películas de esta línea, pero se podía ver antes. Podría tener centinelas que me ayudaban también a protegerme. Entonces, la primera línea de seguridad era la ubicación. La segunda línea, como ustedes saben, ¿no es cierto?, es ya este muro, ¿ya?, que evita que pasen. La tercera es el foso, ¿cierto?, que tienen que también salir del agua y hacer su lado los cocodrilos que están ahí en el foso. Y así puedo seguir. La tercera es la puerta y el segundo muro, ¿cierto? La cuarta es esta zona que está protegida por arqueros seguramente. Y cuando ya logra entrar acá, hay varias medidas más de seguridad. Bueno, la seguridad en general de los sistemas operativos, de todo, por decir los sistemas operativos, de la seguridad, en este caso, de un programa de seguridad, también se parece a esto. Hay que preparar varias medidas y varias líneas para llegar a ella, para proteger el centro, el núcleo, que es lo que más nos importa. Ya, no quiero preguntar con eso, pero a mí me inspira bastante la idea del castillo y pienso que la seguridad, como se dice acá, está basada también en cómo se protegía antes de que existiera el ciberespacio. ¿Y por qué se protegían tanto los castillos? Aquí viene la respuesta. Porque había algo que proteger. Había riqueza, había oro, ¿sí? Había, ¿no es cierto?, cosas que sacar del castillo, o riquezas. Hoy día eso se reduce a lo que es la información. Ya, en honor al tiempo, repito, entonces la actividad complementaria para hoy día sería realizar un mapa conceptual
que profundice estos conceptos que están acá y que los desarrolle. ¿Cuáles son los riesgos que podrían atacar un activo en un contexto de empresa para que tengan un marco a seguir? ¿Ya? ¿Cuáles son las amenazas? Aquí deberían profundizarla. ¿Cuáles podrían ser las contramedidas? ¿Ya? ¿Y cuáles son los activos de información que están en una empresa? Estos conceptos los vamos a ver el jueves en general. Vamos a avanzar el jueves y el jueves vamos a empezar a trabajar sobre la legislación. ¿Ya? Así que en el Moodle está el espacio para esta actividad. Déjenme mostrársela. Y lo dice así. Actividad formativa, mapa conceptual. Basado en la figura 1.1 de Stanley Group, realiza el mapa conceptual ampliando los conceptos básicos de seguridad de la información. Concepto tienen que tomarlo y desarrollarlo. ¿Comentarios, consultas de esto? ¿Hasta cuándo hay plazo para enviarlo? Hasta la próxima semana. Creo que hasta el 15. Lo repito, el objetivo, yo lo hago por la conectividad, por todo lo que tenemos todavía a corto plazo. Lo repito, no dije para mañana lo que puede hacer hoy día, ¿no es cierto? En este ratito, en estos 40 minutos, lo invito a revisar el libro, lo invito a hacer el diagrama y poder conversarlo un poquito más adelante en el curso. El libro está en Moodle, ¿cierto? Sí, el libro está en Moodle aquí al final. Hay un apartado de bibliografía. Yo estoy en el momento del curso al final. Si no me equivoco. Aquí. Recursos bibliográficos. Ahí está el libro, el Stalin. El segundo libro. Vamos a verificar. ¿Lo pueden descargar ustedes, chicos, no? ¿Lo pueden abrir? Sí, yo lo puedo abrir. Ahí está el castillo atrás, ¿no? Bien, en honor al tiempo, voy a dejar hasta acá la grabación y me voy a quedar en la oficina virtual, que se las voy a compartir por acá. Si alguien tiene alguna consulta, voy a estar acá en... Déjenme pillarla. Y se las comparto por acá para que me puedan contactar en los siguientes minutos. En un ratito. ¿Detuvo la grabación o no? ¿No la he tenido todavía? Debe tener grabación.